Yo voy a votar por Andrés Manuel López Obrador porque quiero tener un presidente en el que pueda confiar, porque es un hombre que ha demostrado su integridad como funcionario, como líder y como ser humano también, y porque esta es nuestra oportunidad de hacer un mejor país para nosotros y para nuestros hijos. Le interesamos la gente y él quiere que todos vivamos una vida digna como seres humanos y no como engranajes de una maquinaria siniestra que solo sirve para hacer ricos a unos cuantos. Estoy seguro que no solamente puede ser un buen presidente, sino que puede llegar a ser un gran estadista, porque al parecer es la única persona en México que se ha dado cuenta que la crisis que afecta a México y que afecta en realidad a todo el mundo, no solamente es una crisis económica o política, sino que básicamente es una crisis de carencia de valores, y que para lograr recuperar estos valores, para dar a la sociedad toda una escala de valores que le permita trascender esta crisis, se va a necesitar un cambio de conciencia, se va a necesitar una transformación de la conciencia de los mexicanos, y que esta solamente se puede lograr, de acuerdo con lo que nos demuestra la historia, a través del amor. No solo él, sino que el gabinete que está conformando son gente proba, son gente, ninguno de ellos, hasta donde yo sepa, tiene antecedentes penales de ninguna naturaleza. El mismo Marcelo Ebrard, que promete ser un secretario de Gobernación formidable, triple A. Él ha hecho un trabajo magnífico en una de las ciudades más complicadas del mundo. Todo eso tiene que contar, todo eso tiene que valer. Esta es la única oportunidad que vamos a tener. Primero los pobres, no. Al mismo tiempo los pobres, las lesbianas, las mujeres, al mismo tiempo todas las personas, al mismo tiempo todos los derechos humanos. Le he dicho a Andrés Manuel de frente que la homofobia, la lesbofobia se quita con educación, que el machismo se quita con educación. Y voy a pelear desde el día 1 del gobierno con mi presidente Andrés Manuel para ir cambiando estas cosas, porque Andrés Manuel escucha. Esta vocación de incluir, de enlazar, de escuchar, de no creer que él tiene todas las respuestas, es lo que creo que necesitamos justamente en este momento para superar esta crisis tremenda que está viviendo México, y que yo considero que él es la gente que puede lograr que la superemos. Tiene un proyecto claro de gobierno, tiene un proyecto claro de educación, tiene un proyecto claro de salud, tiene un proyecto claro de cultura. Y es un hombre que tiene un gran sentido político, es un hombre de Estado. El gabinete es fantástico, creo que no es exclusivamente él, ahora tiene todo un equipo, y somos un equipo de personas que queremos que México ya efectivamente nos merecemos la paz, nos merecemos realmente estar bien. Porque es la única y real opción que tenemos los mexicanos para salir de esta debacle en la que se ha convertido el país. Tenemos que apelar a la memoria y dejar atrás estos gobiernos represores que coartan la libertad de expresión. Voy a votar por Andrés Manuel López Obrador porque creo que los mexicanos nos lo merecemos. Los mexicanos nos merecemos vivir en libertad. Hemos estado luchando muchos años para construir esta libertad, para construir un país donde la corrupción desaparezca, un país donde volvamos a podernos reunir en fraternidad, donde los recursos se le den usos racionales y no se vuelvan parte del flujo que va hacia un sumidero. Es un hombre con una trayectoria intachable, incuestionable, por más que se hayan empeñado los demás en demostrar lo contrario, no lo han logrado. Porque está decidido a hacer lo que se necesita para resolver los grandes problemas que tiene México, conoce las causas de fondo, está dispuesto a rescatar a este país. Y si no apoyamos a López Obrador, está muy difícil la cosa, porque nos vamos a ir, como él bien dijo, directo al Peña Nieto. Eso no nos conviene a nadie. Llevamos 12 años de masacre, los últimos 6, 60,000 muertos, feminicidios, periodistas asesinados, un río de sangre. Y ya nos merecemos como población, como sociedad civil organizada, parar esto. Nosotros como músicos, como DJs, como jóvenes, tenemos que despertar en este momento y apoyar a Andrés Manuel, ya que creo que es
la única opción viable para salvar o rescatar este país. Para mí Andrés Manuel representa lo que sería la última llamada para el pueblo, ¿no? Para lograr un cambio real, un cambio verdadero. Me cae muy bien, porque siento que sí habla con la gente directamente, porque es una persona a la que tú puedes buscar, con la que tú puedes hablar, con la que tú puedes dialogar. No es una imagen, no es un galán, es una persona como tú y como yo, y creo que eso es muy importante. Y además creo que él conoce más que nadie nuestro país y a nuestra gente. Porque me parece que es un político de los pocos que quedan en este país en los cuales se puede tener confianza. Me parece que ha sido congruente con lo que ha venido planteando, se ha mantenido en la lucha social, se ha mantenido intentando formar las bases, un movimiento que permita que este país pueda ser transformado. Yo apoyo a López Obrador porque quiero un país libre, libre de mentiras. Desde el principio de su campaña, uno de los eslogans ha sido la honestidad. Y creo que el mexicano tiene que saber todas las mentiras que nos han dicho, todas las estructuras que están basadas en la impunidad y en la doble moral del mexicano que nos impiden crecer y madurar. Creo que necesitamos un país de mexicanos maduros que tomen decisiones amplias y con una visión mucho más a futuro. Creo en él también porque presenta una posibilidad para el futuro de nuestro país, un futuro indispensable, un futuro donde requerimos esperanza, donde requerimos soluciones, donde requerimos credibilidad, honestidad y fuerza. Cuando él dice no más de lo mismo, lo siento original, me hace pensar en una idea original. Cuando otros dicen no más de lo mismo, me hacen recordar a Andrés Manuel López Obrador pensando esta idea. Es decir, todos los demás son de dientes para afuera y en él yo no veo esas intenciones, sí veo esas ideas. Es un hombre que le creo, es un hombre al que he entrevistado, que he visto y que me mira a los ojos y me responde y me emociona y me hace sentir que es la única posibilidad real que tenemos ahorita. Y hoy más que nunca, México necesita un trabajo en equipo. El proyecto de nación que representa López Obrador es un proyecto en equipo de hombres y mujeres comprometidos con su nación, con su realidad. México es un país con muchas riquezas, pero se queda en pocas manos. Podemos hacer de México un país un poco más justo. Por eso estoy con López Obrador. Sino que el gabinete que está conformando son gente proba, son gente... ninguno de ellos, hasta donde yo sepa, tiene antecedentes penales de ninguna naturaleza. El mismo Marcelo Ebrard, que promete ser un secretario de Gobernación formidable, AAA. Él ha hecho un trabajo magnífico en una de las ciudades más complicadas del mundo. Todo eso tiene que contar, todo eso tiene que valer. Esta es la única oportunidad que vamos a tener. Primero los pobres, no. Al mismo tiempo los pobres, las lesbianas, las mujeres, al mismo tiempo todas las personas, al mismo tiempo todos los derechos humanos. Le he dicho a Andrés Manuel de frente que la homofobia, la lesbofobia se quita con educación, que el machismo se quita con educación. Y voy a pelear desde el día 1 del gobierno con mi presidente Andrés Manuel para ir cambiando estas cosas. Porque Andrés Manuel escucha. Esta vocación de incluir, de enlazar, de escuchar, de no creer que él tiene todas las respuestas, es lo que creo que necesitamos justamente en este momento para superar esta crisis tremenda que está viviendo México. Para construir un país donde la corrupción desaparezca, un país donde volvamos a podernos reunir en fraternidad, donde los recursos se le den usos racionales y no se vuelvan parte del flujo que va hacia un sumidero. Es un hombre con una trayectoria intachable, incuestionable, por más que se hayan empeñado los demás en demostrar lo contrario, no lo han logrado. Porque está decidido a hacer lo que se necesita para resolver los grandes problemas que tiene México, conoce las causas de fondo, está dispuesto a rescatar a este país,
Y si no apoyamos a López Obrador, está muy difícil la cosa porque nos vamos a ir, como él bien dijo, directo al de Peña Nieto. Eso no nos conviene a nadie. Llevamos 12 años de masacre, los últimos 6, 60,000 muertos, feminicidios, periodistas asesinados, un río de sangre. Y ya nos merecemos como población, como sociedad civil organizada, parar esto. Nosotros como músicos, como DJs, como jóvenes, tenemos que despertar en este momento y apoyar a Andrés Manuel, ya que creo que es la única opción viable para salvar o rescatar este país. Para mí Andrés Manuel representa lo que sería la última llamada para el pueblo, ¿no? Para lograr un cambio real, un cambio verdadero. Me cae muy bien, porque siento que sí habla con la gente directamente, porque es una persona a la que tú puedes buscar, con la que tú puedes hablar, con la que tú puedes dialogar. No es una imagen, no es un galán, es una persona como tú y como yo, y creo que eso es muy importante. Y además creo que él conoce más que nadie nuestro país y a nuestra gente. Porque me parece que es un político de los pocos que quedan en este país en los cuales se puede tener confianza. Me parece que ha sido congruente con lo que ha venido planteando, se ha mantenido en la lucha social, se ha mantenido intentando formar las bases, un movimiento que permita que este país pueda ser transformado. Yo apoyo a López Obrador porque quiero un país libre, libre de mentiras. Desde el principio de su campaña, uno de los eslogans ha sido la honestidad. Yo voy a votar por Andrés Manuel López Obrador porque quiero tener un presidente en el que pueda confiar, porque es un hombre que ha demostrado su integridad como funcionario, como líder y como ser humano también, y porque esta es nuestra oportunidad de hacer un mejor país para nosotros y para nuestros hijos. Le interesamos la gente y él quiere que todos vivamos una vida digna como seres humanos y no como engranajes de una maquinaria siniestra que solo sirve para hacer ricos a unos cuantos. Estoy seguro que no solamente puede ser un buen presidente, sino que puede llegar a ser un gran estadista, porque al parecer es la única persona en México que se ha dado cuenta que la crisis que afecta a México y que afecta en realidad a todo el mundo, no solamente es una crisis económica o política, sino que básicamente es una crisis de carencia de valores, y que para lograr recuperar estos valores, para dar a la sociedad toda una escala de valores que le permita trascender esta crisis, se va a necesitar un cambio de conciencia, se va a necesitar una transformación de la conciencia de los mexicanos, y que esta solamente se puede lograr, de acuerdo con lo que nos demuestra la historia, a través del amor. No solo él. Y yo considero que él es la gente que puede lograr que la superemos. Tiene un proyecto claro de gobierno, tiene un proyecto claro de educación, tiene un proyecto claro de salud, tiene un proyecto claro de cultura. Y es un hombre que tiene un gran sentido político, es un hombre de Estado. El gabinete es fantástico, creo que no es exclusivamente él, ahora tiene todo un equipo y somos un equipo de personas que queremos que México ya efectivamente nos merecemos la paz, nos merecemos realmente estar bien. Porque es la única y real opción que tenemos los mexicanos para salir de esta debacle en la que se ha convertido el país. Tenemos que apelar a la memoria y dejar atrás estos gobiernos represores que coartan la libertad de expresión. Voy a votar por Andrés Manuel López Obrador porque creo que los mexicanos nos lo merecemos. Los mexicanos nos merecemos vivir en libertad. Hemos estado luchando muchos años para construir esta libertad. Esta vocación de incluir, de enlazar, de escuchar, de no creer que él tiene todas las respuestas, es lo que creo que necesitamos justamente en este momento para superar esta crisis tremenda que está viviendo México
Y yo considero que él es la gente que puede lograr que la superemos. Tiene un proyecto claro de gobierno, tiene un proyecto claro de educación, tiene un proyecto claro de salud. Extra que solo sirve para hacer ricos a unos cuantos. Estoy seguro que no solamente puede ser un buen presidente, sino que puede llegar a ser un gran estadista, porque al parecer es la única persona en México que se ha dado cuenta que la crisis que afecta a México y que afecta en realidad a todo el mundo, no solamente es una crisis económica o política, sino que básicamente es una crisis de carencia de valores, y que para lograr recuperar estos valores, para dar a la sociedad toda una escala de valores que le permita trascender esta crisis, se va a necesitar un cambio de conciencia. Yo voy a votar por Andrés Manuel López Obrador porque quiero tener un presidente en el que pueda confiar, porque es un hombre que ha demostrado su integridad como funcionario, como líder y como ser humano también, y porque esta es nuestra oportunidad de hacer un mejor país para nosotros y para nuestros hijos. Le interesamos la gente y él quiere que todos vivamos una vida digna como seres humanos, y no como engranajes de una maquinaria siniestra. Todo eso tiene que contar, todo eso tiene que valer. Esta es la única oportunidad que vamos a tener. Primero los pobres, no. Al mismo tiempo los pobres, las lesbianas, las mujeres, al mismo tiempo todas las personas, al mismo tiempo todos los derechos humanos. Le he dicho a Andrés Manuel de frente que la homofobia, la lesbofobia se quita con educación, que el machismo se quita con educación. Y voy a pelear desde el día 1 del gobierno con mi presidente Andrés Manuel para ir cambiando estas cosas. Porque Andrés Manuel escucha. Se va a necesitar una transformación de la conciencia de los mexicanos, y que esta solamente se puede lograr, de acuerdo con lo que nos demuestra la historia, a través del amor. No solo él, sino que el gabinete que está conformando son gente proba, son gente, ninguno de ellos, hasta donde yo sepa, tiene antecedentes penales de ninguna naturaleza. El mismo Marcelo Ebrard, que promete ser un secretario de Gobernación formidable, AAA. Él ha hecho un trabajo magnífico en una de las ciudades más complicadas del mundo.